Entonces esta ha sido considerada como el tipo de anestesia por inhalación iniciado por el área de odontología, descrito, digamos, en el manual del doctor Archer, ¿no? Acá. Hay ciertas plantas, como por ejemplo, lo que se llama pola, la mandrágora, el veneno, el cáñamo de la India. En esa época lo que hacían era secar estas plantas, después las quemaban y inhalaban estas plantas, ¿no? Para producir un efecto de tipo anestésico. En la literatura americana está descrito que, por ejemplo, los indios peruanos en el área de Perú masticaban, y obviamente en otras regiones, ¿no? Pero masticaban las hojas de coca y dejaban caer la saliva que gotee en el área afectada para producir lo que es un poco de anestesia, ¿no? Bueno, los españoles también habían observado y les habían permitido, porque sabíamos que estaban dominadas por los españoles, que al hacer lo que nosotros conocemos como el aculico, las personas que trabajaban en el campo podían trabajar con mayor fuerza, no se cansaban, trabajaban mayor tiempo. También, a ver si nos relatan los que realizan este tipo de aculico, sienten como el área donde están como adormecido, ¿no? Entonces seguramente ellos, después de masticar la coca, si tenían una herida, pues dejaban caer, ¿no?, la saliva, y de esa manera como que aliviaba su dolor, ¿no? También ya en la guerra, por ejemplo en la época de 1813, en Rusia estaban los soldados a bajas temperaturas, ¿no? Y se dieron cuenta que podían realizar procedimientos quirúrgicos, y a esto se lo denominó anestesia por refrigeración. Entonces, estos años ya, cuando ustedes han hecho sus mapas conceptuales, tal vez les es conocido los años entre 1842 y 1846, fue el primer acto donde existe la denominada revolución quirúrgica, ¿no?, con el descubrimiento también de los anestésicos. Principalmente empezó con el tipo de anestesia inhalatoria, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo, el éter se ha estado utilizando como una droga recreativa que resultaba más barato que las bebidas, indica, ¿no? Entonces, el descubrimiento de la anestesia por inhalación hace que el desarrollo quirúrgico evolucione también, ¿no? Porque obviamente los cirujanos podían realizar tal vez procedimientos quirúrgicos un poquito más complejos ya con la anestesia, ¿no? Ya habíamos descrito por grupos a Horace Wells, ¿no?, que es considerado como el introductor de la anestesia inhalatoria en odontología. Realizó el primer ensayo para introducir a la práctica de la anestesia con la demostración pública con el óxido nitroso, ¿no? Sin embargo, aquellos que han hecho el mapa conceptual sobre Horace Wells, porque no resultó, obviamente, la primera vez que la has querido demostrar a la población médica que produce anestesia. A ver, los que han hecho el mapa conceptual, ¿por qué no ha resultado? Porque el paciente era obeso y era alcohólico, entonces eso yo perjudicando, ¿no? Es cierto, ¿no? Paciente obeso, alcohólico, crónico. Entonces, actualmente, por ejemplo, si llega al área quirúrgica un paciente programado o para emergencia, una cirugía, si tiene estas características, nosotros obviamente dosificamos kilopeso, ¿no? Porque obviamente no bebemos una sola dosis para todos los pacientes. Cuando son obesos mórbidos,
obviamente no vamos a calcular semejante cantidad de anestésico, ¿no? Lo que hacemos es calcular de acuerdo al peso ideal o al peso magro del paciente, ¿ya? Porque si calcularíamos así, pues tendríamos que pasarle tal vez varios frascos, ¿no? Entonces estaría eso perjudicial. En esa época obviamente esto no sabían, ¿no? Y principalmente estaba Horace Wells inició porque él había observado, ¿no? En una fiesta y uno de sus amigos había lesionado la pierna, que era una de gran magnitud y estaba normal, sin dolor. Entonces eso le llamó la atención y dijo, eso yo lo puedo aplicar en el área de odontología. Lo malo es que él no dosificó, ¿no? La dosis estaba mal calculada, por decir, porque era obeso, alcohólico crónico. Cuando son alcohólicos crónicos, nosotros igual hacemos que aumente un poquito la dosis del anestésico. Por ejemplo, si utilizábamos el sevoflurano con 2, tendremos que utilizar el con 3, ¿no? Son un poquito más difíciles como que de hacerles dormir, ¿ya? Es diferente cuando es un alcohólico agudo, es decir, paciente que ha entrado un accidente de tránsito de motocicleta, ¿no? Que estaba ebrio, eso sería un alcohólico agudo, ¿no? Porque tomaba en exceso. En ese caso, obviamente, aparte, la dosificación en ese caso no se aumenta, ¿ya? Sin embargo, obviamente, el peligro de ser así, estar en ese estado, es que su estómago esté lleno, ¿no? Y si está lleno el estómago, puede aspirarse si lo vamos a hacer dormir, ¿no? Entonces, para eso, en emergencias ya le pondrán su sonda nasogástrica para evacuar, ¿no? El alimento. Generalmente, cuando vienen pacientes accidentados, pues les ponen sonda por todas partes, ¿no? Sonda Foley, sonda nasogástrica, eso, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más pueden decir acerca de Horace Wells, los que han hecho la lectura? Cuando iba a hacer la presentación al hospital de Massachusetts, no pudo, no tuvo un fracaso. Entonces gracias a eso él puede decirse que se ha deprimido, digamos, por el fracaso. Entonces ha ido hasta Estados Unidos a buscar seguir experimentando, pero ha tenido una experiencia con el cloroformo y mediante eso se ha vuelto adicto y ya se suicidó porque lo llevaron a la cárcel y tiró, antes de llevarlo, había tirado, no me acuerdo qué sustancia era, pero a 2 prostitutas. Okay. No me acuerdo Sí. qué sustancia era. ¿Sí? ¿No queda? Ácido sulfúrico, ¿no? Sí, entonces ha sido, bueno, tal vez un poco trágico la situación, pero lo que menciona su compañera, el hecho de él tener esa esperanza tal vez, ¿no?, de representar a la población médica algo novedoso y que en realidad no lo han atribuido como él merecía en esa época, ¿no? Actualmente sí, nosotros vemos de que se inició, pero le faltó algunas cosas, ¿no? Eso también ha hecho que tal vez él esté en un estado depresivo, etcétera, ¿no? Y ha sido como que la gotita que derramó el vaso y bueno, ha llegado ese desenlace, ¿no? Tal vez hubiese necesitado una ayuda médica, en este caso ya sea psiquiatra o pues para iniciar tal vez el psicólogo, ¿no? Para si estuviésemos en nuestros tiempos, ¿no? Bien, entonces William Thomas Grant Morton es considerado el introductor de la anestesia en anatomía y cirugía al realizar la primera demostración pública con éxito utilizando pero el éter sulfúrico, ¿no? En este caso a él pues le fue mejor, ¿no? Porque él había ya observado. ¿Qué más pueden decir sobre Grant Morton, los que hicieron su mapa conceptual? ¿Algo que se acuerden? Además, Grant Morton tenía esa ambición, ¿no? Decía, esa ambición de querer tal vez lucrar, ¿no?, con ese su descubrimiento. En cambio, Horace Wells decía este descubrimiento que sea para todos, que sea como el aire, ¿no?, que sea gratuito. Pero esa ambición que tenía Grant Morton ha hecho de que él vaya
buscando el mejor producto, ¿no? Para poder entrar con esto. Y es por eso que ha recurrido incluso a su docente, ¿no? De química, o sea, es como que ahora sacan algún producto, ¿no? Digamos, algún alimento o algo que, no sé, una computadora, si sale esta generación, la próxima tratarán de mejorarla o tal vez uniendo las características de otras, ¿no? Y así sea más competitivo, ¿no? Para el mercado. Entonces algo así más o menos Grant Thornton obtuvo, y tal vez por eso también le salió bien, ¿no? Porque obviamente le ha ido sacando las ideas, ¿no? De los demás. Sin embargo, no se podría decir que ha sido plagio, ¿no? Porque no ha hecho lo mismo que el otro, sino que ha incorporado y él ha creado uniendo esas ideas, ¿no? Un producto. En este caso le fue mejor con el éter sulfúrico, ¿no? Ha sido igual por inhalación, pero con mejor efecto. Además de que es un poquito mejor en cuanto a su manejo comparado con el óxido nitroso, es lo que mencionan, ¿no? Bien, vamos a continuar. Tenemos también como el introductor del cloroformo a James June Simpson, ¿no? Él ha realizado experimentos también. La anestesia inhalatoria ha sido recibido con un gran impulso gracias a la figura de John Snow, quien es considerado como el primer médico especialista en anestesiología, ¿no? El llamado cloroformo a la reina superó el dogmatismo anglicano, que opuso con tenacidad, digamos, que las mujeres pudiesen tener parto sin dolor. ¿Ya? ¿Qué más? Los que han hecho un mapa conceptual sobre Jon Snow, que es un personaje llamativo, ¿qué pueden decir sobre Jon Snow? Sobre la cólera, él descubrió que era una bacteria que venía del agua y que más que todo la tenían, digamos, las personas con baja calidad de vida. Porque incluso han creado una capacidad donde serían los focos más acentuados, que sería cerca de las bombas de agua, y aparte que sería en los ríos más abajo de la ciudad, que el agua estaría más contaminada, de frente, que sería el río al principio de la ciudad, donde las personas que tenían un poder adquisitivo mayor vivían. Entonces él incluso es considerado como el padre de la epidemiología, ¿no? Sí. Entonces cuando ya en la materia de epidemiología, nuevamente lo mejor escuchan el nombre de Jon Snow, ¿no? Lo que mencionan sus compañeros es cierto, ¿no? Actualmente lo que nosotros conocemos como la vigilancia epidemiológica, que cuando lleven esa materia, pues hay una secuencia de pasos que se realizan, ¿no? Identificar los grupos, como que él ha hecho ese mapa, ¿no? Ha visto dónde había mayor población, o sea, los marcaba con puntitos y hacía como una ruta, ¿no? De dónde estaría proveniendo esto, y es así que descubre que no es transmitida por la sangre, sino por el agua, ¿no? Y también ha sido el introductor de estos métodos de desinfección de las manos, desinfección de algunas sábanas o lo que se esté utilizando. Entonces ha sido un buen aporte. Y como ven, tanto Wells como Jon Snow han hecho estos descubrimientos bajo la observación, ¿no? Observando y analizando lo que están observando. Y cuando ustedes realizan sus trabajos de investigación es lo propio, ¿no? Van a identificar problemas, van a analizar qué es lo que está ocurriendo y buscarán soluciones, ¿no? Con el metodología de la investigación, ¿ya? Entonces, además, este personaje de Jon Snow, como la reina Victoria sabía al respecto que podían tener sin dolor las mujeres, entonces lo solicitan. Y en sus dos últimos embarazos, pues recibió anestesia, ¿no? Para tener este denominado parto sin dolor. Además, la reina, pues después de eso le da el título de Sir, ¿no?
a Jon Snow. Entonces, como ya una alta autoridad como la reina Victoria había recibido anestesia, esto ha sido mayormente aceptado por la población porque había estas luchas religiosas, ¿no? Que decían que la mujer, está descrita en la Biblia, que debe tener con dolor a un bebé, ¿no? Entonces decían que no, que estamos yendo contra esto de lo descrito, ¿no? En la Biblia. Entonces estaban entre que sí, que no era aceptado, ¿no? Pero ya como una alta autoridad como la reina había recibido y ella había ordenado que deberían tener las mujeres parto sin dolor, obviamente esto como todo lo que realizamos tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, ha sido mejormente asimilado por la población, ¿no? ¿Qué más? Lo curioso es que estos dos últimos bebés que tuvo con anestesia, pues tenían la enfermedad de hemofilia. Y la enfermedad de hemofilia, ¿ustedes qué saben sobre la hemofilia? ¿Es una enfermedad adquirida o es genética? Genética, ¿ya? Eso van a revisar. Bueno, algunas cosas que no entendemos, obviamente no sabemos todo, tenemos que ir repasando, ¿ya? Bueno, esto les pregunto, ¿no? No es quiero decir que, sino es que para que ustedes vayan a su casa, repasen, etc., ¿no? Aunque no es la materia de, digamos, de hematología, pero todo se va complementando, ¿no? Entonces decían que se lo atribuían pues a la anestesia y en realidad conocemos que es una enfermedad genética, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a retroceder un poquito. Una pregunta. Sí. Antiguamente los humanos no conocían la anestesia y hacían así brutalmente que cortaban también si el dolor, o sea, la parte afectaba. Y ahora que en la era que estamos que han inventado la anestesia para calmar el dolor o aliviar el dolor que el paciente está considerado sea para cirugía, ¿no? Antes y después, yo creo que han inventado los científicos, ¿no? Realmente es importante la anestesia, ¿no? O sea que Claro, lo que son mencionas. sustancias químicas, ¿no? que elaboran la anestesia. Claro. Sí, lo que menciona tu compañero es cierto, ¿no? Que a partir del descubrimiento de la anestesia ha habido una revolución quirúrgica también, ¿no? Es decir, los cirujanos ya podían tal vez operar cosas más complejas porque el paciente ya no estaría moviéndose, porque necesitaban varias personas utilizando, ¿no? Para que no se mueva, ¿no? Bien, entonces vemos que el invento de la jeringa ha sido introducido por lo que es Charles Gabriel Pratt en estos años entre 1791 y 1853. Ahora la aguja hipodérmica por Alexander Wolff, ¿no? En 1817 a 1874. Y el nombre de cocaína se lo puso pues Albert Neyman, ¿ya? Obviamente ha desintegrado el principio activo. Bien, hasta ahora hemos visto un poco sobre la anestesia inhalatoria, ¿no? El descubrimiento de la anestesia inhalatoria, sus versiones tanto oxígeno nitroso, éter, ¿no? Y sus personajes que lo representan. La anestesia general, denomina del griego de anestesis y que corresponde al término de anestesia, ¿ya? Lo que ya habíamos visto que cloroformo ha sido introducido por James Simpson, ¿no?
En esta imagen podemos observar una cirugía donde están obviamente los cirujanos, pero en esa época estaba también a cargo de una monjita la que realizaba la anestesia, ¿no? La que estaba encargada, y además que los cirujanos decían que lo encomendaban también porque obviamente no sabían cómo iban a ir los pacientes a evolucionar, ¿no? Porque no se conocía mucho sobre lo que es esto de la desinfección. Podían morir con infecciones, ¿no? Los pacientes por hemorragias, ¿no? Entonces, quien estaba a cargo de brindar la anestesia estaba la monjita, ¿no? La hermana en este caso dice Calixta. Esto sobre la anestesia general ya lo hemos visto, que los precursores han sido el área de odontología para aplicarlo en sus extracciones dentales. Tal vez esto ha sido porque había más pacientes, ¿no? con esta molestia. Entonces tenían más pacientes y han podido querer aplicar en estos. Obviamente las cirugías no eran tan comunes, ponen más complejas, ¿no? Igual vemos que ese dentista joven era Wells, ¿no? El que estaba viendo lo que es el protóxido de nitrógeno o el óxido nitroso. Cuando nosotros brindamos anestesia, utilizamos lo que es la pérdida de la conciencia, también necesitamos lo que es la analgesia y la relajación muscular. ¿Ya? Es por eso que acá, por ejemplo, nos menciona de algunos anestésicos de tipo gaseoso o inhalatorio, como es el alotano, el metoxiflurano. De tipo intravenoso es el pentotal, tenemos a la ketamina. Después, para la relajación muscular, ya en la década de 1950 se realiza la síntesis de la succinilcolina. Entonces, lo que les decía es que para que el paciente esté anestesiado tiene que haber la triada, ¿no? Denominada así, para producir anestesia general. Tiene que haber hipnosis, tiene que haber analgesia y relajación muscular. La hipnosis puede utilizar tanto medicamentos de tipo inhalatorio como también de tipo intravenoso. ¿Ya? Para la analgesia puede usarse lo que es los opioides. Los opioides en su versión, que puede ser en nuestro medio más frecuentemente el fentanil o el remifentanil. Y para la relajación muscular, como menciona ya, la succinilcolina, que este tiene un tiempo de duración para que el paciente esté relajado de 10 minutos, es de acción rápida y de eliminación rápida igual, y tenemos también lo que es el atrapurio. En nuestro contexto, a lo mejor este medicamento yo lo he escuchado por las noticias y todo, ¿no? Tiene un tiempo de más o menos entre 30 a 40 minutos de duración, ¿ya? De acción. Entonces, el atrapurio se utiliza para que el paciente esté relajado, ¿no? Y obviamente esto actúa a nivel muscular, y el diafragma es un músculo que cuando nosotros lo conectamos a esa máquina de anestesia, pues tiene que dejarse ventilar el paciente, porque el paciente por sí solo no va a poder respirar porque está relajado, ¿no? Es por eso que había escasez de atrapurio, ¿no? Los pacientes que entraban a terapia intensiva estaban intubados, conectados a una máquina y tenían que estar relajados, ¿no? Porque si el paciente empezó a ventilar, la máquina le daba otro volumen, porque les da volumen de aire, ¿no? Frecuencia, entonces él va a estar respirando la máquina, entonces va a haber una lucha, ¿no? Para eso tiene que el paciente estar relajado. Obviamente, la succinilcolina, por las características que después vamos a ver, se utiliza para lo que es la intubación de secuencia rápida.
para un mantenimiento, digamos, traslados de pacientes, digamos, del hospital de Villa Tunari hasta el hospital Vietnam, en 10 minutos no va a llegar la ambulancia, ¿no? Y el paciente ya se va a querer mover, se va a querer extubar. Entonces, continuamos con atrapuyo cada 30 o 40 minutos para que siga inmóvil. ¿Ya? Entonces, esto es lo que conocemos a la triada para que produzca la anestesia. Ahora estamos viendo, según la historia, que lo primero que se descubrió ha sido esto, ¿no? Después, esto está. Ya es más o menos para que vayan viendo cómo se va complementando todo lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que les decía, ¿no? Que también en esta época ha sido la revolución, porque han visto de que la mortalidad con las infecciones era alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joseph Lister ha estado en el descubrimiento, ¿no?, de lo que es el ácido fénico, el cloruro de zinc, los sulfitos, para disminuir esto de las infecciones, ¿no? Y es por eso que en esa época, por eso dice aquí el médico cirujano precursor del Listerine, ¿no?, lo que conocemos también nosotros como el enjuague bucal, ¿no?, Joseph Lister. Luego, Julian Payne ha visto que también los pacientes morían por sangrado, ¿no?, las hemorragias, y era necesario realizar lo que es la ligadura del pedículo, por ejemplo, en estos procedimientos de histerectomía. Seguramente ellos realizaban el corte y decían, pues en algún momento se va a coagular, ¿no? Si te hace una herida pequeña, obviamente eso sí se coagula, ¿no? Pero si es un corte grande, eso no va a ser y va a seguir sangrando. Entonces él ha dicho que sí se tiene que hacer esta ligadura del pedículo, ¿no? Por lo tanto, pues esto ha sido beneficioso también para los pacientes. Algo obvio que a nosotros en la actualidad nos parece, pero en esa época obviamente no tenían noción, ¿no?, de eso. Y lo que han hecho era observar y ver, ¿no?, qué podría haber estado sucediendo. Entonces, lo que habíamos visto, estas agujas, ¿no?, de Alexander Wolf, se ha podido aplicar con estas mismas, lo que es la morfina, en el año de 1853. La anestesia raquidia, ya en el año 1894 en Nueva York, descubierta por el neurólogo de Boring, ¿no? Bueno, el efecto colateral o los efectos adversos de esta anestesia se ha visto que era como los vómitos y la cefalea. La anestesia regional, se va a dividir en 3, ¿ya?, que puede ser raquidia, puede ser epidural o caudal. ¿Qué difiere entre estas? Principalmente entre estas dos, porque hay un poco de confusión. El grosor de la aguja, ¿ya? En este tipo de anestesia, lo que esperamos es obtener el líquido cefalorraquídeo y poner ahí la anestesia. En cambio, en esto, en el espacio epidural es un espacio virtual, ¿ya? Es un espacio virtual donde está ocupado por grasa, vasos linfáticos. Se pone en ese espacio virtual la anestesia. El tiempo de absorción de la anestesia es más lento. Hay que esperar un poquito más para que el cirujano haga la incisión, por ejemplo, ¿no? Y el tipo de aguja, la aguja acá es más gruesa, ¿ya? Es más gruesa y aquí la aguja es más delgada. En esa época utilizaban agujas gruesas, es por eso que también producían dolor de cabeza, cefalea, ¿ya? Esto porque ingresaban al líquido cefalorraquídeo. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo cumple la función de amortiguar, ¿no es cierto? Tiene una cierta presión. Y
cuando se funciona esto y sale mucho líquido encefalorraquídeo hay esos cambios de presiones, ¿no? Y es por eso que les produce dolor de cabeza. En la actualidad podemos elegir, generalmente sí es anestesia raquídea, este tipo de aguja es delgada, es más o menos del grosor del cabello, más o menos, y en cambio esta es un poquito más gruesa. Sí se da esta anestesia cuando quieres que el paciente, digamos, no baje muy bruscamente la presión arterial o la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué más quería mencionarles de esto? Bueno, esto que igual cuando veamos el tema de anestesia regional lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Entonces este inconveniente de vómitos y cefalea se debe también lo que es al grosor de la aguja, ¿ya? Bien, esta es una imagen esquemática que dice que representa el anestesista ideal, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención de este dibujo que parece extraño, ¿no? Como si fuera, ¿qué? Un alien, ¿no? ¿Qué? Pareciera que tiene Tres ojos, ¿no? Tres ojos, varios brazos, ¿no? Varios brazos. Incluso creo que tiene una patineta, ¿no? Entonces, esto más o menos lo representa indicando, dando una idea de que el anestesiólogo tiene que estar atento ante situaciones, obviamente controlando, ¿no? Cómo está el paciente. El cirujano se está ocupando de operar, pero si hay algún inconveniente o se va complicando la cirugía, pues el cirujano tiene que estar obviamente utilizando, digamos, si está sangrando, pues tendrá que pedir sangre, transfundirle. Si está con alguna arritmia, pasarle algún antiarrítmico, si su presión está bajando, su frecuencia, entonces ver de ir compensándolo al paciente, ¿no? Y una patineta, pues para hacerlo un poco más rápido, ¿no? También, o sea, es una imagen un poco chistosa, pero que más o menos indica que debes saber de hacer varias cosas, ¿no? Estar observando siempre lo que sucede, ¿no? O digamos, si el paciente cae en paro cardíaco, obviamente ver de hacer la reanimación, organizar al equipo, etcétera, ¿no? Eso. Ya, la aguja de TOI es la que se utiliza para lo que es esta anestesia, la anestesia epidural, la aguja gruesa que les decía. Ya esta ha sido ya introducida en el año de 1945. Actualmente en Bolivia, más o menos han transcurrido ya 50 años, para crear el grupo de anestesiólogos donde el Colegio Médico reside en La Paz. En un inicio, después estos ven de que se tiene que crear filiales en los distintos departamentos con el objetivo de que los socios de esta sociedad de anestesiología vayan actualizándose, ¿no? En algunas tal vez técnicas anestésicas nuevas, etc. ¿Ya? Y es por eso que en el año, acá como dice, en el año 1972 introdujo la creación de nuevas filiales, ¿no? En los departamentos de Bolivia. La anestesia en nuestra actualidad ya, más bien ya no es tan rústica como lo que habíamos estado repasando. Antes el anestesiólogo, el anestesista, también denominado así, simplemente era como que un ayudante más del cirujano, ¿no? Pero en nuestra actualidad ya tiene otro papel, ¿no? Es decir, que tiene que obviamente ayudar a observar de que algunas situaciones se puede compensar antes de la cirugía, ¿no? También en esa imagen vemos que está compuesta por varios monitores donde vamos a tener la ventilación mecánica para ver cómo están los signos vitales, si amerita también algunos procedimientos invasivos, van a estar conectados a la máquina de anestesia. Vemos la máquina con su respectivo ventilador, ¿no? Una vez intubado se lo conecta el paciente para
una mejor monitorización, por lo tanto, detectar tempranamente algunas situaciones, ¿no?, que podrían disminuir la mortalidad del paciente. También vemos que la anestesia, para ver el grado de hipnosis, esto de acá, para ver si el paciente está durmiendo o ya está empezando a despertarse, utilizamos el denominado BIS, que es el índice biespectral, donde nos va a dar, obviamente esto ya lo interpreta, ¿no?, lo que nosotros conocemos sobre las ondas alfa, beta, delta, ¿no?, del sueño. Nos va a dar un valor entre 40, lo ideal es entre 40 y 60, ¿ya? Si nos da el monitor 45, 50, quiere decir que está con una buena anestesia, es decir, que está dormido. Pero si este valor, por ejemplo, va acercándose a 100, está a 90, 95, quiere decir que el paciente ya está empezando a despertarse, ¿no? Y obviamente valores inferiores a esto ya está muy profundo ya. ¿Qué es lo que se quiere con este tipo de monitorización? Por ejemplo, del BIS. Que los anestésicos que vayamos a dar al paciente tal vez haya chance de disminuir, ¿no? Por ejemplo, si estamos muy debajo de los 40, entonces disminuir la anestesia, ¿no? Si está aproximándose arriba de los 70, aumenta la anestesia. Obviamente esto es una monitorización costosa, no todos los quirófanos cuentan con esto, y obviamente tenemos que ver otro tipo de interpretación para nosotros decir si está profundo o ya está despertando el paciente. Para la relajación muscular, utilizamos, en cuanto a la monitorización, como ven allá, una mano conectada con unos cables, ¿no? Estos cables le van a dar al paciente una corriente eléctrica. Si el paciente no está relajado, va a tener la contracción muscular, pero si va a estar relajado no va a tener ningún movimiento cuando se mande esa corriente eléctrica, ¿ya? Y eso obviamente nos sirve también para ver si vamos a aumentarle más relajante o no. A veces el cirujano, cuando hace sus exploraciones, digamos, cirugía, que tiene que explorar dónde está la lesión, dice está muy tenso, entonces necesita un poco de relajación, entonces aumentamos también en esa situación el relajante muscular, ¿ya? Bien, entonces eso sería sobre la historia de la anestesiología, un poco tratando de rescatar lo más relevante, porque obviamente es un tema amplio, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, duda. Bien, vamos a pasar entonces para que ustedes con sus mapas conceptuales, algún representante exponga el tema, ¿no?, que ha desarrollado. Y los que lo hicieron de forma individual igual van a pasar a presentar su mapa. ¿Hay algún voluntario tal vez que quisiera